Enseñar no es transferir el conocimiento. Enseñar es crear las propias posibilidades para la reproducción, para la creación del conocimiento. Estas son palabras que fueron dichas con categórica vehemencia un luchador social de nuestra región hace aproximadamente 50 años. Aquel que veía en la educación un vehículo, ni siquiera un vehículo, sino el vehículo por excelencia para lograr cualquier transformación social significativamente positiva en nuestras sociedades. Paulo Freire. Hoy nos encontramos aquí reunidos, aquí ahora, aproximadamente 370 personas de 17 países de América Latina para seguir esa tradición que nos comenta, que nos comentaba, que nos dejó, que nos legó Paulo Freire y otros luchadores sociales de nuestra región, en esa tradición que es rica, que es enriquecida, que además es necesaria y hermosa, que apunta que para lograr cualquier transformación social, y agreguemos transformación institucional, es necesaria la educación. Y agreguemos una vez más, una educación particularmente especial a nuestros efectos, porque especial y diferente son nuestros destinatarios en estas conferencias, son los servidores públicos. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Nelson de Freitas, de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, EIAP, del CLAD, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, a quienes les damos la más cordial bienvenida, a los que están aquí presentes en la Secretaría General del CLAD en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, pero también a todos los asistentes, a todos los participantes que están ya conectados y a los próximos que se estarán conectando, y una especial y un cálido agradecimiento y además bienvenida al equipo de una escuela amiga del CLAD, como lo es la Escuela Nacional de Administración Pública, la ENAP, de la República Oriental del Uruguay. Hoy estaremos con no solamente su directora, Aide Rodríguez, sino también con dos destacados especialistas en estos temas, para dar cuenta de esta conferencia virtual internacional denominada Innovaciones en las prácticas de formación en competencias para formadores de la administración pública. A mi lado se encuentra el secretario general del CLAD, el señor Gregorio Montero, quien además de ser secretario general es también, al menos en su país de origen, docente, profesor a nivel de pregrado y posgrado, y por tanto también es pedagogo. De allí, quizás su especial atención durante su gestión en estas labores que siempre han apuntado con diferentes énfasis, siempre a la formación, a la capacitación, al aprendizaje de los funcionarios públicos como pilares únicos, fundamentales para poder realizar los cambios institucionales que nuestros países necesitan. A continuación le dejamos la palabra al secretario general del CLAD, también para compartir unas palabras de bienvenida. Bien, Nelson, muchísimas gracias. Muy buenos días. Un saludo fraterno. Aide, qué bueno que hayamos podido concretar con la Escuela de Uruguay esta actividad en el día de hoy. Saludo también a las estimadas profesoras y conferencistas de hoy, a Jacqueline, que nos va a estar acompañando, así como a Graciela. Qué bueno que continuamos en esto. Y para nosotros un honor inmenso que allá 3 mujeres y acá posiblemente más mujeres que hombres, de un promedio de 18, que estamos aquí más o menos. Y bueno, y aspiramos que esa misma proporción se mantenga con los amigos y amigas que ya están conectados y conectadas para este webinar. Y queremos, la verdad, manifestarles a los quienes no están acá la gran satisfacción que tenemos, porque aquí estamos acompañados, siempre estamos acompañados de público aquí en la Secretaría General, aquí en la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas. Pero hoy, más que nunca, hoy tenemos una representación amplísima, que me voy a eximir de mencionar los nombres de las personas para no
dejar a nadie por fuera, pero sí quiero mencionar las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela que están acá acompañándonos para que ustedes, amigos y amigas que están allá, puedan enterarse. Tenemos representación de la Cancillería, tenemos representación de la Contraloría Municipal de Chacao, tenemos representación de la Embajada de Haití en Venezuela, tenemos representación de PDVSA, tenemos representación del INE, el Instituto Nacional de Estadística, tenemos también de la Gobernación de Miranda. Es decir, que tenemos una amplia representación de distintos ámbitos de la administración estatal de acá de Venezuela. Pero también no solo tenemos en conexión individualizada, ¿a cuántas vamos ya? 80 más o menos. Ya ve que llevo el ritmo sin tener que leerlo. Unas 80 conexiones, pero importante destacar que tenemos conexiones en Sala de Argentina, la Universidad de Morón, unas 5 personas. Tenemos de Brasil, de la hermana Escuela Nacional de Administración Pública, la famosa ENAPE, un aproximado de 15 personas. De la Oficina Administrativa de Salvador de Bahía, un aproximado de 25 personas, esto es Brasil también. De Colombia, la Universidad EAFIT de Medellín, unas 10 personas. Del Ministerio de Justicia, 5 personas. De Costa Rica, de la Dirección General del Servicio Civil, los hermanos de la Dirección General del Servicio Civil, unas 12 personas. De la hermana Cuba, del Centro de Estudio de Gestión Organizacional de la Universidad de Holguín, unas 10 personas. Qué bueno que tenemos a los amigos cubanos conectados por acá, porque sabemos a veces las dificultades de conexión que tienen. Para nosotros un honor inmenso que estén conectadas esas aproximadas 10 personas. Del Salvador, de la Escuela Nacional de Formación Pública, la recién formada Escuela de Formación de Funcionarios Públicos, la hermana ENAFOP, unas 15 personas, y del Instituto de Acceso a la Información Pública, unas 12 personas. De México, y desde acá nuestra solidaridad total con el pueblo mexicano, con el gobierno mexicano, con todas las familias que sufren este nuevo embate de este terrible terremoto que ha cobrado la vida ya de cerca de 250 personas. Esperemos que se pare ya de contar y que este hermano país, miembro prominente de nuestro organismo, pueda recuperar la normalidad lo antes posible. La solidaridad latinoamericana, la solidaridad iberoamericana, latinoamericana, centroamericana, caribeña para los hermanos mexicanos. Y están precisamente del Instituto Nacional Electoral unas 10 personas. Aspiramos a que hayan podido efectivamente conectarse. Si no lo han logrado, las razones son más que explicables y entendibles. De Panamá, del Centro de Capacitación de la Procuraduría de Administración, unas 50 personas. Un saludo fraterno a nuestros amigos de la Procuraduría, que hemos estado desarrollando actividades conjuntas hace poco tiempo. Perú, Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, unas 10 personas, y de la Escuela de Perfeccionamiento Superior Inclusiva, 10 personas. De la República Dominicana, mi país, un saludo fraterno, y con ello quiero solidarizarme con todo el Caribe, especialmente con Dominica, Puerto Rico, que en este momento está sufriendo los embates del huracán María, y bueno, y la República Dominicana, mi país, que está supuesto a que entre esta noche o el día de mañana. Esperamos que ocurra lo mismo que ocurrió con el huracán Irma, que no hubo que lamentar pérdida de vidas humanas. Así es que desde acá vibras positivas para que todo salga una vez más bien. Así es que mis hermanos de la República Dominicana, de la Escuela Virtual del Instituto de Administración Pública, el INAP, aproximadamente 50 personas. Del Instituto Geográfico Nacional, unas 5 personas. Del Ministerio de Energía y Minas, unas 20 personas. Y de acá, de Venezuela, del Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, unas 5 personas. Como pueden ver,
los webinars del CLAD se han convertido en un mecanismo para la construcción de conocimientos y para compartir los mismos. Y para nosotros es de mayor agrado que precisamente el tema que se va a estar abordando en la mañana de hoy, o los temas que se van a estar abordando, tienen que ver de manera integral con el desarrollo que viene realizando el CLAD de su labor en cada uno de los países miembros. Temas que son centrales, el tema innovación. No olvidemos que las administraciones públicas que en el siglo XXI no innovan, simplemente se quedaron fuera. El servidor público que no sea capaz de colocar sus conocimientos, sus talentos al servicio de la innovación como instrumento de transformación para dar respuesta a las demandas crecientes de la ciudadanía, no tiene sentido de existencia en este siglo. Por otro lado, el tema de las competencias. Si no somos capaces de desarrollar las competencias necesarias para que, a la par de los conocimientos, a la par de las experticias, podamos acometer las tareas del desarrollo integral que tenemos ahí pendiendo en nuestras cabezas a partir de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas de la Agenda 2030, entonces serían administraciones públicas poco legitimadas en el contexto actual. Así es que desarrollar liderazgo, desarrollar capacidades para la toma de decisiones oportunas, colocar a la gente en los cargos públicos, no solo en función de sus conocimientos, sino también de sus competencias, es un imperativo de la administración pública del siglo XXI. Y por último, ya Nelson lo decía, sin capacitación, sin formación de funcionarios públicos, sin ser capaces de generar los instrumentos que ayuden a la gestión del conocimiento. Una vez los tenemos instalados, gestionar los conocimientos también resulta fundamental en estos tiempos. Por ello, saludamos grandemente que el tema de hoy, o que la webinar de hoy tenga que ver con innovación, con competencias y con formación y capacitación en el sector público. Agradecimiento enorme a la Escuela de Uruguay, al Gobierno de Uruguay, por esta oportunidad, a la Escuela del CLAD y al propio CLAD, para compartir con todos los países de nuestra región conocimientos en estas materias. Aquí estaremos junto a ustedes, un placer inmenso. Muchísimas gracias al secretario general del CLAD. Aprovechamos también porque a la medida que íbamos hablando en el chat, también indicaron que del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal de la República Dominicana también están conectados como 15 personas. La Universidad de Carabobo en Venezuela también como 20 personas. Y un saludo también al Poder Judicial de la República de Costa Rica, quienes están conectados también en aproximadamente unas 10 personas. A continuación, entonces, le damos la palabra a Aide Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Administración Pública, la ENAP del Uruguay. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, Gregorio. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los colegas, profesionales y amigos de Latinoamérica que nos hacen el honor de participar de esta instancia. La primera palabra tiene que ser, por supuesto, de agradecimiento por permitirnos compartir nuestra experiencia, que esperemos les sea útil. Como bien decía Gregorio, estas instancias de conferencias internacionales, de webinar, nos han permitido un acercamiento enorme con todos los colegas latinoamericanos y las apreciamos y las aprovechamos en cada una de esas posibilidades. En este momento están fuera de cámara, pero estoy acompañada por el equipo de la ENAP, la directora de división, la doctora Malvina Ascensión, la directora de programas y gestión docentes, la técnica en administración Rita Bonilla,
y permitimos la presencia de un hombre para no ser acusada de discriminación, y tenemos al psicólogo Osvaldo Almeida, que es coordinador académico. Por supuesto, no podemos dejar de enviar también nuestro saludo fraterno y solidario al hermano pueblo de México, nuestro dolor por lo que está sucediendo y también nuestra admiración por la manera como enfrentan las adversidades. Por supuesto también al resto de los países que están siendo amenazados o con amenaza de estos embates de la naturaleza, les deseamos toda la fortaleza para afrontar esta adversidad. Bien, estoy acompañada, y más que bien acompañada, por dos docentes profesionales de excelente trayectoria. No tengo que repetírselas, ustedes tienen ya su currículum. Magíster Graciela Viera, Magíster Jacqueline Tipoldi, que son dos de los pilares de nuestra escuela en todos los temas que tienen que ver con formación y capacitación. De manera que a ellas les doy las palabras y nuevamente un agradecimiento y un placer compartir con ustedes y con todos los colegas de Latinoamérica esta instancia. Graciela, Jacqueline. Para dar una explicación. Muchísimas gracias, Aide, por tus palabras. Rápidamente, y antes de que las profesoras comiencen, solamente las reglas de juego. Para todos los participantes, las conferencistas, las docentes van a tener un aproximado de 45 minutos para abordar el tema que nos convoca el día de hoy, al término de los cuales, igual se va a anunciar por el chat que ven a su mano derecha en los monitores, va a aparecer una nueva sala para preguntas y comentarios donde los participantes van a tener que escribir las preguntas que tengan a bien realizar y de forma pertinente a las profesoras. Tendremos luego otros 45 minutos para abordar estas preguntas. Toda esta conferencia está siendo grabada para luego publicarla y les avisaremos vía email a través de su formulario de los correos que indicaron en su formulario de registro cuando se hace esto. Tanto las grabaciones como también la presentación de PowerPoint que las profesoras van a estar presentando. También les queremos indicar que se está transmitiendo la conferencia vía redes sociales, en particular del Facebook Live, como una prueba piloto de la actividad. Estamos aprovechando esta actividad para hacer esta prueba piloto y lo estamos transmitiendo en vivo vía la fanpage, la página del CLAT. Lo pueden buscar en Facebook como Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, o en dado caso también por sus siglas CLAT. A continuación, entonces, damos la palabra a las esperadas conferencistas. Adelante. No largaste. Sí, tienes razón. ¿Sí? Ajá. Ahí está. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, yo soy Graciela. Le queríamos dar un marco a esta presentación porque, dado la diversidad del público, entendemos que es más una reflexión conjunta y que nosotros vamos a hablar de distintos temas que esperamos disparen ideas de ustedes y podamos compartir las experiencias a través de las preguntas, que es la parte quizás más rica. Nosotros entendemos que es más una reflexión conjunta que una conferencia acerca de lo que debemos hacer. Nos parecía que era importante por el nivel de todos los participantes, ¿sí? Entonces, ¿le puedo poner? Acá, perdón. Ahí va. ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación, Jacqueline? Muy bien. Quería yo también darles un saludo cálido, dado que algunas de las personas, primero a todos los asistentes, y luego algunas de las personas que están mirándonos, son alumnos del curso del año pasado de formación de formadores,
y algunos de este año. Entonces les mando un abrazo especial para ellos, pero a todos en general, en este día que, bueno, como bien dijo Graciela, vamos a reflexionar sobre algunos temas juntos. Una linda forma de comenzar es ver desde el origen de esa palabra, el origen de la palabra innovación. El prefijo, si nosotros vamos a la etimología de la palabra, el prefijo in significa estar en, estar dentro de algo, llevar implícito algo. Luego, la radicación novus o novatio es la novedad, lo nuevo. Y el sufijo ción corresponde a la acción. Entonces, innovación es eso mismo, la acción de llevar implícito algo nuevo, alguna novedad. Cuando hablamos de innovación, hablamos de eso justamente. Bien, sería bueno focalizar nuestra charla porque se puede innovar en distintos aspectos, ¿no? Entonces pretendíamos focalizar, sí, pero no va, porque no aparece. Ahí va. Sí, no aparece una de las imágenes que teníamos ahí, capaz que es otra versión de PowerPoint, puede ser, ¿no? Que sea otra versión. Pero nosotros igual les contamos, ¿verdad? Si podemos transmitir, ¿verdad? Y si podemos comunicarnos a través de la web, también en este caso podemos transmitir lo que decía. Nosotros lo que intentamos hacer es, puede haber innovaciones en distintos ámbitos, ¿verdad?, de la administración pública. Podemos hablar de innovación en la gestión, podemos hablar de innovación en la parte de docencia, de gestión, de administración, pero nosotros específicamente este día, en este momento, nos vamos a centrar en las innovaciones que hay desde el punto de vista andragógico o pedagógico, ¿verdad?, como ustedes suelen llamarlo. Porque sobre eso justamente es donde incide la formación de las competencias para los administradores, para las personas de la administración pública. Ahora. Bueno, entonces, las innovaciones pedagógicas, ¿son modas? Nosotros siempre hablamos y cuando vemos una innovación, es otra moda más, vamos a dejar a ver si permanece o no, si es una moda se va a ir. Pero para nosotros asegurarnos si esa innovación es una moda o no es una moda, tenemos que hacernos esas preguntas que figuran allí. ¿Existe realmente una situación a mejorar que genere esa innovación? ¿Existe una necesidad genuina de cambio? ¿Para qué innovar? Y ahí estábamos hablando justamente con Graciela de que muchas veces el cambio genera la necesidad de aprendizajes. Muchas veces, al hacer innovaciones, necesitamos capacitar, ¿verdad?, a las personas de la administración pública, entonces se crea una necesidad de aprendizaje. Pero a su vez, el aprendizaje implica cambios, porque el aprendizaje es eso, es un antes y un después. Yo pensaba algo ahora y después, ¿verdad?, pienso otra cosa, siento otra cosa. Pásame la otra. Bien. El asunto está en que cuando ocurren los cambios y ocurren las innovaciones, muchas veces esos cambios y esas innovaciones quedan en la superficie. Entonces, a veces las cosas cambian para que todo quede igual. Cambian en la cáscara, cambian en la superficie, pero no cambian en las raíces, ¿verdad? Es como si fuera una lluvia que no permea, el cambio no permea hacia todo el organismo, ¿verdad?
Eso quizás porque las instituciones, los organismos, pueden tener muchas intenciones de cambiar, comunicar ese cambio, pero no se apropian las personas de ese cambio, en este caso los docentes o los formadores dentro de una organización. Entonces tenemos diseños muy importantes, innovadores, ¿verdad? También con buenas intenciones, pero que en el aula o en la capacitación dentro de la organización terminan siendo las mismas de siempre, porque el docente o el facilitador, el formador, no termina bebiendo esa agua que no filtró, ¿verdad? Entonces en el aula terminan siendo las mismas prácticas. Entonces, ¿cuál es el proceso? Tampoco salió en la diapositiva, nosotros lo vamos a poner acá. Increíble. Toda Murphy presente, ¿no? Entonces, para variar. ¿Cuál es el proceso que se da, digamos? Toda innovación implica un cambio, ¿verdad? Y eso, para que haya cambio tiene que haber una ruptura de paradigma, una ruptura de la forma en que venimos haciendo las cosas, un darse cuenta que hay otra manera de hacerlo. Entonces, en esa ruptura de paradigma, recién ahí se provocan los cambios que son planificados claramente, y ese cambio planificado seguimos que no aparece. El cambio planificado tiene que ver con que afecta el diseño y después la implementación. Por eso hablábamos también de esa plantita que no permeaba, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer un diseño innovador y cuando lo voy a implementar, la implementación, la ejecución de eso no produce los resultados que estábamos esperando. Y entonces ahí se provoca realmente incomodidades, miedos, incertidumbres, ¿sí? Y para que el cambio sea aceptado, tienen que darse tres cosas, ¿verdad? Tiene que darse que querramos cambiar, tiene que darse que podamos cambiar y que sepamos cómo cambiar. Es como la intersección de estos tres factores. Si esos tres factores no se dan, a veces porque no queremos, a veces porque no sabemos cómo, o a veces porque no podemos, no están los recursos, el contexto no es el más propicio. Entonces, ahí en esa intersección de esos tres factores, lo más importante es el querer, porque tiene que ver con la motivación, y el saber cómo. Y entonces, ¿cómo generamos esas competencias para que puedan saber cómo? Pero para eso tienen que estar motivados, ¿no? Porque si no, no alcanza solamente con generar competencias para saberlo hacer mejor. Entonces, será por mi profesión inicial de contadora que trato de pasar a fórmulas las cosas, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, si el cambio ese que genera la innovación queremos que sea exitoso, deberían darse dos cosas. La calidad de la solución debería ser muy buena, porque el diseño y la implementación, o sea, todo lo que esperamos cambiar tiene que ser muy bueno, pero también tiene que darse a la vez la aceptabilidad de la gente, en este caso de los docentes, de las instituciones. Y fíjense que no en vano tiene un signo de por en vez de un signo de más. O sea, eso quiere decir que aunque la calidad de lo que proponemos como innovación sea maravilloso, valga 1.000.000, multiplicado por 0, ¿cuánto va a dar? 0. O sea, si la gente, las instituciones no se apropian de esa innovación, el cambio no va a ser exitoso. ¿Y por qué tenemos el dedito para arriba y para abajo? Bueno, porque ¿cuándo es que la gente va a estar mucho más propensa a cambiar, ¿no? A aceptar ese cambio? Cuando los beneficios que le vea sean mayores que los costos, no solo medido en términos económicos, ¿verdad? Cuando le vean un sentido, cuando le perciban que hay un beneficio importante, para lo cual tienen que comprender bien el cambio y qué es lo que uno está proponiendo.
Y si el dedito para abajo es que realmente la gente prefiere mantener el status quo y no cambiar porque el esfuerzo es muy importante y no le ven tantos beneficios. Entonces, cuando innovamos en educación, vamos a ver durante la charla que el esfuerzo es mucho para cambiar y proponer digamos, una instancia de aprendizaje totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, y el beneficio se ve un poco más a mediano y largo plazo. Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo? Esa es la gran pregunta. Bueno, las innovaciones, ¿son nuevas? Bueno, el asunto está en que toda innovación se va formando de un antes, ¿verdad? De una historia que se tiene que de alguna manera ligar, relacionar con las nuevas ideas. Y nuevo, totalmente nuevo, no hay nada, ¿verdad? Lo interesante y lo nuevo es la nueva manera de mirar las cosas, la nueva manera de ligar las distintas partes de la educación, una mirada nueva. Pero en sí, nosotros vamos a notar que muchas de las innovaciones que encontramos en educación, ¿verdad?, ya se vienen gestando de tiempo antes y de repente es un giro en esa mirada hacia el futuro. ¿La otra? Bueno, nosotros estuvimos conversando con Graciela y notamos que todas las innovaciones en la formación, ¿verdad?, de los cursillistas, en la innovación de las personas de la administración pública, como en otras ramas de la educación también, tienen un origen, tienen un centro. Y a raíz de ese centro, ¿verdad?, empieza a cambiar todo lo que está alrededor. Ese centro, si nosotros pudiéramos marcar un momento, es la caída del conductismo, como teoría psicológica. Cuando cae el conductismo, ¿verdad?, empieza a surgir, ¿verdad?, empieza el auge de las teorías cognitivas. Y cuando empieza el auge de las teorías cognitivas, empieza a cambiar la mirada de absolutamente todo. Nosotros en las próximas diapositivas y en las próximas paradas que vamos a tener en este recorrido del tren, ¿verdad?, de la educación, vamos a tocar cada una, ¿verdad?, de esos coletazos que dio ese cambio de la teoría conductista a la teoría cognitiva. Y después hay otro hito muy importante que es el desarrollo de las neurociencias, que lo que hicieron justamente fue, a partir de lo que la teoría cognitiva decía, de alguna manera ponerle el empirismo, ponerle la práctica. Realmente todo lo que se está viendo, todo lo que se trabajó en teoría cognitiva, se está viendo ahora desde las neurociencias. La otra. Para saber un poco de dónde partimos y comprender un poco los cambios que se están dando, el conductismo justamente lo que afianzaba, lo que decía, era que una vez que nosotros dábamos ciertos estímulos, ciertas entradas, ¿verdad?, a una persona, a un equipo, se tenía que necesariamente producir una serie de conductas o competencias como resultado. Era en forma lineal, ¿verdad? Partimos de ciertos estímulos, obtenemos ciertas respuestas. Esto todo basado en el positivismo, que estaba en su auge, ¿verdad? Y todo lo que pasaba a nivel cerebral, todo lo que pasaba a nivel cognitivo, era una gran caja negra de lo que no se decía nada, pero tampoco se lo preguntaban, ¿verdad? Solamente interesaba los estímulos y la respuesta. Y a raíz de esos estímulos, ellos podían prever las respuestas. Entonces, cuando esa relación no se vio tan directa, cuando se empezaron a ver muchas más excepciones que reglas, entonces cayó, ¿verdad?,
en crisis justamente el conductismo y pasó a tener la teoría cognitiva cada vez más auge. Ahora. Acá no van a aparecer. Bueno, van a aparecer. La teoría cognitiva, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que si nosotros recibimos, sí, estímulos del exterior, pero también estímulos de nuestro interior, porque muchas veces hacemos reflexiones sobre lo que nosotros ya sabemos. Nuestros insumos muchas veces no vienen solo de afuera, vienen de adentro, ¿verdad? Nosotros todos esos conocimientos los guardamos en la memoria, hacemos una serie de procesos cognitivos de distinto nivel, luego accedemos nuevamente a ellos para luego aplicarlos en la realidad, por ejemplo, a través de una competencia. Ese muñequito que ustedes ven azul que tiene una llave corresponde a 3 palabritas que faltaron allí en el dibujo, nosotros las tenemos acá, que son la parte de motivación, la parte de emoción, ¿verdad? Y todo lo que viene a ser el contexto. Hoy por hoy no podemos hablar de ningún tipo de capacitación ni de aprendizaje sin tener en cuenta la motivación y la emoción. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. La otra. Ahí aparecieron. Ahí está. Qué bueno. Bueno. En un inicio, entonces, cuando estaba imperante la teoría conductista, donde se hacía hincapié era en los qué. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es de qué forma, qué cosas vamos a poner en una capacitación? No importaban los cómo, porque dijimos, ¿verdad?, que los cómo eran una caja negra, entonces solo importaban lo qué y luego los resultados. Entonces era como una especie de embudo, se consideraba la persona que entraba a la capacitación como totalmente vacía, que no sabía nada, entonces todo lo tenía que poner el capacitador para llenar esa mente vacía. En la nueva teoría se considera que el cursillista ya trae sus experiencias, es lógico que traiga su marco conceptual, ya tiene conocimientos, de repente no conocimientos específicos, pero tiene conocimientos, ya tiene su red conceptual acerca de la realidad. Entonces, no importa tanto el qué, sino el cómo el nuevo conocimiento va haciendo conexiones con la antigua red conceptual. Sobre todo tratando de adultos, ¿no? Tratando de adultos. Experiencia de vida más aún, mayor. Porque si no, no tendría sentido, por ejemplo, a raíz de esto es que empezó el auge de las acreditaciones en base a la experiencia, ¿verdad? ¿Por qué se hacen acreditaciones de primaria, acreditaciones de secundaria, acreditaciones en la administración pública a partir de la experiencia? Un alumno la semana pasada me decía, no nos tienen en cuenta que estuvimos tanto tiempo trabajando. Es que la experiencia existe y la experiencia alimenta la red conceptual. Recuerden que en la diapositiva anterior, ese cerebro, ¿verdad?, no está vacío. Está, ¿verdad?, tiene un montón de conocimientos sobre los que tiene que actuar, el nuevo conocimiento se tiene que ligar, ¿verdad?, sobre el que se tiene que relacionar. Bien. Bueno, entonces esto es como un resumen de todo lo que dijimos. No es tan directa, no es tan lineal la relación enseñanza-aprendizaje. Antes se decía el proceso enseñanza-aprendizaje. Hoy se sabe que no, que la enseñanza es un proceso, que el aprendizaje es otro proceso, que la evaluación es otro proceso. Entonces, esa ecuación que nos cerraba también, ¿verdad?, la que está encuadrada, que la enseñanza da como resultado, como consecuencia el aprendizaje, no es así.
nosotros hacemos nuestra enseñanza, nuestra capacitación y tienen que pasar muchas cosas a nivel cognitivo, a nivel emocional en el cursillista para que eso, ¿verdad?, se pueda de alguna manera incorporar a su psiquis. Esa fue una de las cosas, porque Jacqueline fue docente mía también, que a mí más me llamó la atención, ¿no? O sea, uno siempre pensaba que porque enseñaba, directamente el otro iba a aprender. Y Jacqueline me dice, no, esa es la buena intención que uno tiene como docente, ¿verdad? Pero esa intención tiene sus frutos, bueno, y ahí está el aprendizaje. Y ahora vamos a ver un poquito más cuándo hay aprendizaje. Bueno, esa imagen un poco está representando claramente de que el proceso de enseñanza es uno, separado del proceso de aprendizaje, están tan separados que ocurren hasta en distintas personas. El proceso de enseñanza, ¿verdad?, lo lleva a cabo el capacitador. El proceso de enseñanza ocurre en el cursillista. El aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje ocurre en el cursillista y luego hay un punto, ¿verdad?, en que esos dos procesos se pueden encontrar o no, ¿verdad?, pero hay un punto de necesario encuentro, de entretejido entre el proceso de enseñanza y de aprendizaje, que es la evaluación. Pero hasta ahí también hay una innovación, porque no es la evaluación tal como se consideraba tradicionalmente, sino que es sobre todo el propósito diagnóstico y el propósito formativo, que lo vamos a trabajar en otra diapositiva. Entonces, el proceso de enseñanza es un proceso que va por un lado, el proceso de aprendizaje es otro proceso independiente, pero lo que tiene la ventaja de la evaluación, si se hace de forma coherente y logra entretejer los dos procesos, es justamente unirlos y darle coherencia, ¿verdad?, a los dos procesos. Bien, y esto tiene que ver con lo que acaba de decir Jacqueline, que los cursillistas, los que acuden a la capacitación, no son personas que no tengan experiencia previa, que no sepan nada, ¿verdad? Sino que lo que vamos a hacer en los cursos es activar ese conocimiento y que conecten y asocien con sus experiencias pasadas. Y por eso es tan importante, como parte de ese proceso de evaluación, arrancar con una evaluación diagnóstica, es decir, cuáles son esos conceptos previos que tienen acerca de un tema, ¿verdad? Y a partir de ahí poder desarrollar el resto de la capacitación. Muchas veces esto no se conoce previamente, a veces no tenemos los datos de los perfiles y las historias de las personas con anterioridad a los cursos, pero es bueno que las instituciones y los docentes, digamos, hagan esa alineación para que el docente pueda realmente, el facilitador, el formador, conocer bien al cursillista antes de arrancar. Si no, siempre existe la posibilidad, el plan B, ¿verdad?, de tomarse un tiempo, que no es una pérdida, es una inversión, al inicio de un curso para entender un poquito qué ideas tienen acerca de lo que vamos a trabajar en clase, ¿no? Porque ya vienen con sus propias ideas y la idea es volver a reestructurar esas ideas en un nuevo concepto. Aguantame un poquitito ahí. Sí. Que quería decir que también las relaciones que se establecen entre los distintos conceptos tienen una conexión, que esa conexión tiene mucho que ver con los procesos cognitivos, pero también con los procesos emocionales. Entonces, no solamente tenemos que conocer al cursillista desde lo que sabe y lo que no sabe, sino también desde el cuore, ¿no? Desde lo que le interesa, qué no le interesa, desde cómo es, qué expectativas tiene con respecto al curso. Bueno,
Y después está el otro propósito. Eso sí que es una innovación, la evaluación formativa, La al menos para evaluación mí. formativa. Pero es la que tiene mayor potencia. La evaluación formativa es aquella que acompaña el proceso de aprendizaje. Si nosotros hacemos una evaluación cuando termina el curso, como decía mi mamá, el pescado ya está todo vendido, ¿verdad? No hay manera de incidir, de decir, ay, si yo hubiera... No. Entonces, este tipo de evaluación tiene la ventaja que en vez de ser una evaluación del aprendizaje, es una evaluación para el aprendizaje y es sincrónica al proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el cursillista, para que pueda realizar bien ese proceso de evaluación formativa, tiene que conocer los objetivos de aprendizaje. En cada tarea no nos cuesta nada poner los propósitos. ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, verdad? Que sea al alcance del cursillista, ¿cuál es nuestro plan? ¿Qué esperamos? Conocer también los criterios, o sea, con qué lentes vamos a ver su desempeño. Conocer también los objetivos de aprendizaje y conocer los criterios de evaluación nos permite que el estudiante pueda hacer autoevaluación y coevaluación. Un error muy frecuente que se da es pedir a los cursillistas que se coevalúen o se autoevalúen y no darles criterios. Cuando nosotros pensamos en implementar en nuestro curso una autoevaluación o una coevaluación, tenemos que darle criterios, porque nosotros somos expertos y podemos tener categorías de análisis a través de las cuales analizar el desempeño del cursillista, pero ellos no, ellos están empezando. Entonces, de alguna manera, tenemos que facilitar los criterios para que se pueda autoevaluar o coevaluar. Aprender, otra cosa importantísima, aprender a partir del error. Todos decimos, no, yo enseño a partir del error, yo permito el error, pero muchas veces ese error se permite pero se marca. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tú tuviste tal desempeño, pero tuviste tantos errores. Eso es una equivocación, porque si nosotros no permitimos el error y si sancionamos el error, el cursillista no nos va a mostrar más el error y entonces no va a aprender de la mejor manera. Todo ese preámbulo, todo ese proceso de aprendizaje lleva implícito el error. El error se tiene que permitir y se tiene que permitir la reelaboración del desempeño a partir del error. Entonces, sin sanción, para después de repente en una etapa posterior, llegado el momento final del curso, sí realizar una evaluación certificativa donde se sancione si hay algún error, ¿verdad? Una cosa que no, mi actividad no me permite dejar de hacer el link con lo que acaba de decir Jacqueline, es qué pasa en nuestras organizaciones. O sea, cuántas veces el jefe, ¿verdad?, señala el error al funcionario público, en vez de trabajar también sobre el error como una oportunidad de aprendizaje. Seguramente ese jefe que señala el error todo el tiempo o que castiga el error por un trabajo mal hecho o un resultado que no era el esperado, la siguiente vez lo va a ocultar, ¿no? Y entonces no hay un proceso de aprendizaje en ese caso. Y estamos aprendiendo en todo momento, en la organización cuando estamos trabajando, estamos aprendiendo de nuestros líderes con el ejemplo, ¿verdad? Estamos aprendiendo de nuestros ciudadanos cuando vienen y tenemos que servirlos en esa interacción. Entonces es bien importante también esto, ir haciendo un poco como ese vínculo, ese link con lo que pasa en las organizaciones, porque en las organizaciones no solo se aprende en el aula, se aprende también en la organización. Y una cosa que es importante también de lo que decía Jacqueline, esta evaluación formativa va acompañada, ¿verdad?, con la tutoría, con alguien que le está dando esa devolución. Y está comprobado y hay investigaciones
que el impacto para desarrollar a otras personas es mucho mayor, el doble, si hay tutoría y acompañamiento que si no lo hay, ¿tá? Y después, bueno, hay un impacto mucho mayor si queremos desarrollar a otros, si les damos realmente una responsabilidad, un proyecto para cumplir, como que quiere estar a la altura de las expectativas. Eso también es aplicable a las organizaciones cuando tenemos equipos de trabajo. Le quería decir una cosita nada más, que muchas veces le damos desafíos, ¿verdad?, a las personas que tenemos a nuestro cargo y no se hace ese acompañamiento. El desafío puede ser algo muy difícil, pero siempre estar al lado de la persona que se ha desafiado para ir monitoreando, para ir tutoreando el desarrollo de su aprendizaje. Bueno, y finalmente tenemos la evaluación, la odiada, la certificativa, que también tiene su función. No hay una más importante que la otra, las tres son importantes. La evaluación certificativa es necesaria porque la institución da fe, ¿verdad? Fe pública frente a toda la sociedad de que esa persona está capacitada, tiene competencias como para desempeñarse en determinada función, ¿verdad? Y esto provoca grandes cambios. Todo esto provoca grandes cambios en el rol, ¿verdad?, del formador, porque si estamos hablando, ¿verdad?, que es un formador que acompaña, si es un formador que permite el error y va tutoreando, es un rol un poco diferente al que solíamos tener, ¿verdad? Y además, muchísimos años, ¿verdad?, desde nuestra formación, desde que éramos niños hasta ahora, se ha llevado, ¿verdad?, el rol docente un perfil diferente. Entonces, romper con ese rol cuesta. Da miedo, es las incertidumbres, todo lo que dijimos al inicio acerca del cambio, y hay que creer en esto, porque si no creemos en que es beneficioso para el aprendizaje, en realidad no vamos a tener motivación para cambiar nuestras prácticas. Bueno, entonces justamente el docente tiene que hacer un duelo de ese rol, ¿verdad?, en donde él era el centro, ¿verdad?, de todo, ¿verdad? Él era el que daba el conocimiento, el estudiante no tenía nada en su cerebro, entonces él daba todo ese conocimiento. Y bueno, y entonces muchas veces el duelo lo hace el profesor, pero también lo tiene que hacer el cursillista, también lo tiene que hacer, como decía Graciela, porque en el diario vivir, ¿verdad?, nosotros vivimos enseñando a otros, entonces de repente hasta el mismo cursillista reclama ese antiguo rol, ¿no? Ese antiguo rol del profesor o del formador dador. Ahí está. Como me decía un alumno a mí, Jacqueline, te tenés que parar adelante y decir lo que tenés que decir, no nos hagas trabajar tanto. Bueno, el asunto es ese, que nosotros aprendemos haciendo. Entonces, ese rol, ¿verdad?, de formador, de alguna manera, tiene que transformarse en un rol de creador, de acompañador, ¿verdad?, de alguna forma de toda la tarea del estudiante. El estudiante pasa a ser el protagonista, ¿no? A mí me encanta la expresión ingeniería didáctica, que también te la escuché a ti por primera vez, donde en definitiva el docente, fíjense que esto requiere mucho trabajo de planificación previo a los cursos, ¿verdad?, donde lo que tenemos que proponer son experiencias ricas en aprendizaje, y tenemos que generar esas actividades que provoquen estas cosas. Entonces se requiere mucho trabajo previo, y para eso hay que estar motivado, tener tiempo y pensar que no es una pérdida de tiempo, sino que es una inversión, por lo que voy a obtener un retorno posterior. Me sigue saliendo la contadora, pero bueno, también es importante. También relacionado con eso,
está que de alguna forma también tenemos que tener en cuenta la motivación del estudiante. Cuando nosotros proponemos esas actividades, cuando nosotros creamos esas actividades, tenemos que también tener en cuenta la motivación del estudiante. Bueno, entonces acá estas dos imágenes de alguna manera resumen lo que estuvimos diciendo hasta ahora. ¿Qué estamos pensando? Que las competencias se forman, ¿verdad?, de nosotros dar conocimientos al cursillista, a la persona, ¿verdad?, que nosotros queremos de alguna manera formar, o que de alguna manera tenemos que provocar situaciones, ¿verdad?, de aprendizaje para que cada uno de ellos haga su propia construcción. Porque por más que nosotros, por ejemplo, acá estamos frente a ustedes, cada uno de ustedes en su psiquis, ¿verdad?, está haciendo su propia construcción. Por más que estén escuchando lo mismo de Graciela, de mí, cada uno está haciendo su construcción porque partieron de distintas construcciones a su vez. Entonces, no hay que pensar que todos son iguales. Vivimos en una gran, ¿verdad?, situación heterogénea y bueno, y cada uno va haciendo sus construcciones como puede. ¿Pasa la otra? Entonces, esa construcción que nosotros hacemos depende mucho de cómo el formador enfrenta a esa situación de aprendizaje. ¿Está pensando en dar conocimiento o está pensando en generar situaciones de clase, en hacer clase? Cuando nosotros pensamos en la situación de dar clase, el aprendizaje que obtenemos como consecuencia generalmente es memorístico, breve, pero si yo ya te lo expliqué, yo ya te lo enseñé, y vuelven otra vez a los mismos errores, ¿verdad? Superficial, por eso mismo, y como que la persona que recibe el conocimiento no le encuentra un sentido, y al no encontrarle un sentido no hace conexión con su red conceptual, y al no hacer una conexión con su red conceptual, porque también para hacer la conexión se necesita activar y que esté presente la motivación, entonces ese conocimiento como vino, se fue. Y luego tenemos la otra situación del formador hacedor de clase, hacedor de conocimientos, que enfoca hacia un aprendizaje comprensivo, a un aprendizaje permanente, un aprendizaje que es profundo y que por otro lado es significativo. El estudiante sabe para qué está haciendo lo que está haciendo. Cada construcción, cada tarea que se le propone al cursillista, sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. En realidad también eso responde a cómo somos los seres humanos, ¿no? O sea, los seres humanos somos ávidos de sentido y necesitamos que las cosas nos cierren, ¿no? Por eso cuando hay lagunas en eso y algo no nos cierra, proyectamos distintas interpretaciones. Bueno, la idea es justamente por eso el hincapié en el propósito, en el sentido de propósito y que sea significativo para el profesor, el docente y para el cursillista. Bueno, cuando estamos, sí, eso salieron. Cuando estamos hablando de aprendizaje, es todo un desafío, ¿verdad?, pensar en competencias. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de competencias? Nosotros cuando nacemos con ciertas capacidades, posibilidades de hacer, pero las traemos desde la cuna, vamos a decir, desde el momento del nacimiento. Tenemos la posibilidad de caminar, tenemos la posibilidad de hablar, tenemos la posibilidad de oír, ¿verdad? Todo lo que viene con nuestro organismo y con nuestras capacidades propias, ¿verdad? Después, al cabo de un tiempo, cuando nosotros ejercitamos más unas capacidades que otras, ¿verdad?, empezamos a desarrollar habilidades.
Cuando nosotros nacemos con ciertas capacidades, esas capacidades las tenemos o no las tenemos, frente a la habilidad que es un poco más, porque la habilidad no tiene techo, siempre podemos ser más hábiles aún. Cuando nosotros a esas habilidades le agregamos el conocimiento y le agregamos todos los conocimientos que vienen a raíz de nuestra experiencia, y ponemos todo eso en juego para leer una situación y actuar, entonces estamos frente a una estrategia. Y cuando nosotros juntamos un montón de estrategias para cumplir un cierto objetivo y teniendo en cuenta también las actitudes, entonces estamos frente a una competencia. Mucha gente está en desacuerdo, no sé en los países de ustedes, pero en Uruguay está muy en contra de las competencias porque dice que ir a favor de las competencias es dejar de lado los contenidos conceptuales. Eso no es cierto porque está en la misma evolución que estamos mirando en el esquema. Competencias y contenidos siempre van de la mano. La competencia es el conjunto, ¿verdad?, de todas las estrategias, de todas las habilidades, de todas las capacidades puestas en juego en una situación concreta que tenemos que resolver. Hay que apurarse. Bueno. ¿Qué implica el concepto de formación formal? Lo de ingeniería didáctica ya lo habíamos dicho, algunos están, algunos hay. Sí. Es importante bajar a tierra, ¿no? O sea, el adulto aprende de una manera distinta y una de las propuestas de ingeniería didáctica es hacer propuestas auténticas, ¿no? Entonces, tenemos que poner a los cursillistas en situaciones donde después se van a ver en la realidad trabajando, ¿no? Ellos ejercen roles dentro de la organización y por lo tanto las actividades que les propongamos tienen que tener un sentido, tienen que tener un destinatario, tienen que tener la posibilidad de que puedan aplicarlo en la práctica. No sé si querías decir algo más. No, en la próxima digo. Ahí está. Bueno, ahí no sale. Bueno, poneme la otra igual, poneme la otra. ¿Sí? Lo importante es que cuando nosotros presentamos una situación problemática para un caso, porque es decir, en la administración pública hay estrategias que dan mucho resultado, como por ejemplo el trabajo en base a casos, el trabajo en base a proyectos, todas estas actividades lo que tienen en común es que son propuestas auténticas. Auténticas quiere decir eso mismo, lo que dijo Graciela, que son actividades que si bien son ficticias porque se hacen de repente en un aula o en una situación un poco institucional, de alguna manera pone en situación, ¿verdad?, al cursillista a resolver algo que pasa en la vida cotidiana. Nosotros vemos esos tres ejes, nosotros podemos de alguna forma diagnosticar si nuestra actividad es auténtica o no. Vieron que está un eje que tienen los dos extremos, próximo, ¿verdad? Y vamos a cosa y lejano, dice, ahí está. Próximo y lejano, ¿verdad? Artificiales y realistas en el otro extremo y irrelevantes e identitarios en el otro extremo. Nosotros vamos a obtener las mejores tareas auténticas cuando nosotros pongamos un contexto a esa actividad, lo pongamos en un contexto próximo al cursillista, relevante para el cursillista, identitario, que diga, bueno, es lo que le pasó ayer, lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Muy, muy identitario. Y realista, ¿verdad?, en un contexto real, cotidiano. Bueno, y el cursillista es el gran protagonista. Esto que estamos viendo acá es uno de los cursos en la ENAP, un curso para
para uno de los entes autónomos, en donde nosotros ponemos en práctica absolutamente todo para lograr la motivación y el aprendizaje. Protagonismo que también el cursillista es el medio para lograr un mejor servidor público, o sea que en definitiva Exacto. tenemos también detrás a la ciudadanía, ¿no? Otra herramienta muy importante para cuando uno va a formar a un grupo de personas es tener clara la planificación, planificar. Formar a una persona es una tarea compleja y como toda tarea compleja requiere de planificación. Antes nosotros pensábamos en qué es lo que íbamos a enseñar, en qué íbamos a poner en esa formación, en ese curso de formación. Hoy tenemos que pensar qué es importante que los cursillistas aprendan. Sacamos el foco de la enseñanza y lo llevamos al aprendizaje. Bueno, y ahí están las etapas. Sí. ¿Te animás? Sí, aquí también nos falta un poco lo que dice la diapositiva, pero en definitiva queremos movilizar cerebros, ¿verdad? Y la secuencia práctica que uno debería seguir es pensar, bueno, ¿qué quiero que mis cursillistas aprendan? ¿No? Y partir de ahí, por eso decimos al revés, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces para que ellos aprendan? Y ahí están todas las actividades que tenemos que diseñar en forma ingenieril, ¿no? Y dos cosas importantes, ¿cómo sabrán ellos que aprendieron y cómo sabemos nosotros que aprendieron? O sea, es tan importante que ellos tengan algún criterio para saber que aprendieron como nosotros. Entonces, ahí se da el aprendizaje significativo. ¿Sí? Bueno, adelante, dale para adelante nomás. Sí. Bueno, la motivación, indispensable también. Los modelos de aprendizaje que incluyen la motivación se llaman modelos calientes de cambio conceptual, porque hay modelos de cambio conceptual que no incluyen la motivación. La motivación es algo, y la emoción, mucho más reciente todavía, que debe incluirse en los procesos de formación. Bueno, y también la andragogía. No aprende igual un niño que un adolescente que un adulto. Justamente la andragogía es la parte de la pedagogía que se encarga del aprendizaje del adulto. Y que es adulto. Y que es un adulto. Entonces, en 1976 la UNESCO dio una definición de adulto, que es adulto aquel considerado por su sociedad como adulto. Porque no es lo mismo un adulto ahora, de 2017, que un adulto, por ejemplo, de principios del siglo XX, ¿verdad? Son distintas edades y distintas conciencias de adulto. Bien, y aquí tenemos un poquito las características de los adultos y de por qué hablamos de andragogía más que de pedagogía. Son estilos de aprendizaje diferentes. Nos encontramos en un curso en la ENAP, por ejemplo, con funcionarios públicos que tienen su propia vida, sus propias responsabilidades dentro y fuera del trabajo, que eligen su propia forma de aprender, ¿verdad? Tienen distintos ritmos, distintas velocidades, necesitan saber las razones, el por qué están aprendiendo algo. Esto siempre vieron que estuvo presente durante toda la charla, que sea significativo, que tenga un sentido, que tenga un propósito, el para qué, que aprenden mejor en colaboración, o sea que trabajos en grupo es importante, a veces vienen de distintos organismos y colaboran entre distintos organismos y eso ya es una instancia que mejora después. A su vez, cuando vuelven a sus lugares de trabajo, generaron una red de vínculos, ¿verdad?, que les sirve después en un mejor desempeño en el trabajo y que tenga compatibilidad con su actividad laboral, ¿verdad? Eso es bien importante, o sea, ¿qué tiene que ver esto que estoy aprendiendo con lo que tengo que hacer todos los días? Eso es fundamental, partir desde ahí para que puedan hacer la conexión con lo que estamos viendo en clase. No sé si tú querías decir. No, está ahí nomás. Bueno, y otra innovación, ¿verdad? La comunicación. Hoy en día no podemos, ¿verdad?, formar
sin tener en cuenta las TIC, ¿verdad? Todas las tecnologías en general, pero las nuevas tecnologías más aún. Y imagínense, las plataformas, las webinars, todo esto, ¿verdad? Forma parte de la innovación y que hay que aprovecharlo al máximo para poder llegar hasta los lugares más recónditos, ¿verdad? De todo el continente. Y desde la comunicación el mensaje me parece que tiene que ser también no solamente el uso de las tecnologías, sino cómo inspiran los líderes. Yo siempre haciendo esa vinculación con las organizaciones, ¿no? Los líderes inspiran porque se comunican de adentro hacia afuera, o sea, desde el para qué, el cómo y luego recién el qué. Porque la gente sigue a esos líderes no por lo que hacen, sino por qué lo hacen. Entonces ahí es donde logramos hacer una comunicación mucho más efectiva y generar un vínculo mayor con los cursillistas y el jefe con sus empleados. Y el gran desafío en un mundo que justamente es un mundo de datos, nadamos en datos, el pasar del dato y la información al verdadero conocimiento es todo un desafío. Ahí ven en la diapositiva que hay toda una gradación, ¿verdad?, para procesar esos datos y que llegue finalmente a un conocimiento. Bueno, y la neurociencia también está continuamente aportando datos. En cuanto a la comunicación, las neuronas espejo, que fueron descubiertas por Giacomo Rizzolatti, nos dicen de que hasta la más mínima microexpresión está comunicando estados de ánimo, está comunicando cómo nosotros percibimos el mundo y que lo que nosotros decimos tiene que ser coherente con nuestras microexpresiones. Por lo tanto, el formador tiene que apasionarse con lo que hace, porque si no cree en lo que hace, eso también se transmite. Queda como separado, ¿verdad?, lo que dice de lo que hace y de lo que siente. Entonces esas tres cosas tienen que estar en perfecta línea para que lleguen de forma coherente al cursillista. Bueno, en nuestra escuela, como estamos transitando la idea de justamente que la formación en administración sea una formación terciaria, entonces revisamos la Declaración Mundial de la Educación Superior en el siglo XXI y nos sorprendimos que justamente en el artículo 9, que habla de la innovación, tomaba todos los puntos que nosotros habíamos elegido para hablar de ellos. Entonces, si ustedes miran ese punteo, está tal cual, lo pueden bajar de internet, el artículo 9, están todos los temas que nosotros estuvimos trabajando. Parece que hubiéramos mirado eso y después armado la transmisión. Bueno. Bien, y allí está la segunda parte, así que pasamos a las preguntas y disculpen si nos enamoramos demasiado de lo que estábamos hablando. Si nos pasamos un poquito de tiempo. Quedamos a las órdenes para las preguntas. Muchísimas gracias, Graciela y Jacqueline, y más por el tiempo disponible, por haber sintetizado y manejado de una manera bastante creativa e innovadora esos pequeños problemas con las imágenes que tenían en las presentaciones. Muchísimas gracias. Siempre para nosotros es muy costoso tener que limitar el tiempo de las conferencias ante un tema tan vibrante. A todos los asistentes y participantes se les ha aparecido en sus pantallas ese panel que dice preguntas y respuestas. Por favor, ahí podrán ir escribiendo las mismas. Ustedes podrán ver solamente las preguntas que ustedes mismos hagan. Sin embargo, tanto las docentes como nosotros, la Secretaría General del CLAT, podemos y estamos viendo la generalidad de todas las preguntas que todos están y van haciendo. Habrá un tiempo aproximado de 35 minutos para poder abordar esta sección de preguntas y comentarios con las docentes. Ellas, y que sirva como recordatorio,
van a ir eligiendo las preguntas y van leyendo las mismas para luego dar respuesta a estas inquietudes. Si quieren, las docentes pueden dar comienzo en estos momentos. Adelante. Bueno, a ver. Ay, no sé, yo estoy tratando de ponerme un mejor esfuerzo por leer las preguntas. A ver, que ahí decía, la primera, gracias. yo contesto la primera. Dice, ¿dónde comenzar este importante desafío, ¿no? del cambio? Yo lo veo como un torbellino. Ustedes disculpen la analogía, que no le debe ser para nada simpática, pero es algo así. Es como un remolino que empiecen donde empiecen, van a llegar a los mismos resultados. Cuando nosotros intentamos armar un curso, no en la ENAP, sino en otro organismo, nosotros decíamos, pero ¿por dónde empezamos? Y se puede empezar por cualquier lado. De repente comenzar por la idea de que justamente, como comenzamos nosotros la charla, que la visión acerca de la enseñanza y del aprendizaje cambió. Entonces, al haber cambiado eso, empieza a cambiar todo lo que está alrededor. Yo creo que cualquier cambio que usted se anime a hacer, puede ser, es una punta de madeja para luego hacer los otros. Había una pregunta por ahí de Colombia, de cuál es la mejor estrategia de motivación. Me metí en un baile porque es una pregunta difícil, pero fue la que logré ver en ese momento. Y yo creo que la mejor estrategia de motivación empieza porque el docente esté motivado con lo que está haciendo. Si uno disfruta de la clase, si uno se motiva con lo que está haciendo, si uno ama lo que está haciendo, si lo transmite apasionadamente, como decía Jacqueline, capta la atención y el alumno se compromete. Y cuando sabemos diferenciar esas formas diferentes que tienen de aprender, por eso no usar siempre los mismos recursos, o sea, siempre una presentación, hay que ir cambiando. Si son jóvenes millennials, entonces de repente hacer algún ejercicio que puedan usar el celular. Por eso digo que requiere mucha preparación para poder motivar. Hay alguien que me pregunta algo especialmente, ¿qué experiencia de innovación tienen? No, a mí no, por Uruguay. En Uruguay, en la evaluación, en la ENAP, estamos tratando de hacer evaluaciones que no sean solamente para poner en juego el proceso cognitivo de memorizar. Estamos tratando justamente de dar casos situacionales, o sea, que sean actividades auténticas, darles los criterios de evaluación por los que van a ser evaluados, y sorpresivamente hemos visto que lo valoran muchísimo. Nunca se habían enfrentado a cursos donde alguien les dijera cómo iban a ser evaluados. Creo que fue una pequeña innovación que fue muy bien evaluada. Por ahí veo a Gregorio Jordán que dice, estimada profesora Graciela Viera, ¿piensa usted que las herramientas multimedia como apoyo a la educación? Y me quedé por ahí, no sé qué dice. Falta una parte. Falta una partecita de la pregunta, pero soy una apasionada de las tecnologías de la información para las plataformas Moodle. Soy docente virtual, o sea, hago clase virtual, trabajo la clase en forma virtual, totalmente virtual, y me ha apasionado. Siempre pensé que mi fortaleza era lo presencial, porque les hago chistes y me divierto, pero en realidad en la virtualidad uno puede transmitir esa impronta también, y me ha dado mucho resultado y me siento muy conforme siendo docente virtual también. No sé si es a esa parte que se refiere de las tecnologías. Otra pregunta dice, ¿cómo formar a los docentes? Y bueno, hay disponibles cursos, cursillos, ¿verdad?, para la formación de los docentes, pero de hecho cuesta mucho, ¿verdad?, juntar todas las innovaciones, porque mismo en nuestro país es
ese cambio, esa plantita que se fue regando y el agua todavía no permeó a las raíces, y los cambios son lentos, ¿verdad? Ahí está. Aquí aparece la pregunta: ¿cómo apoya la educación aplicándose con más frecuencia en el salón de clases? Es un apoyo fundamental, sí. También utilizo mucho la plataforma Moodle en cursos presenciales, no solo como repositorio de materiales, sino también para generar foros de discusión, porque entre clases, por ejemplo, para que utilicen una herramienta que yo la encuentro muy interesante, que es para la metacognición, que es el diario o el journal, donde cada uno se va enfrentando a sí mismo en reflexiones de cómo va aprendiendo lo que va aprendiendo, si lo que va aprendiendo le sirve para su ejercicio futuro desempeño. Entonces sí, me baso mucho también en los cursos presenciales con apoyo de la plataforma, por ejemplo. Hay una pregunta para mí, pero no la ¿Acá? veo, no, más abajo. Más abajo. Profesora Jacqueline Tipoldi. No Sí. me la leí. ¿Considera usted que la enseñanza debe orientar el proceso de construcción de conocimientos hacia formas más elaboradas? Sí, o sea, cuanto más los procesos cognitivos, lo que une un concepto con otro son los procesos cognitivos. Entonces, cuanto esos procesos cognitivos sean de mejor calidad, sean de mayor nivel, los conceptos van a quedar más fuertemente ligados entre sí. Sí, cuanto más elaborado, o sea, no tengan miedo en el desafío de la formación. Si la formación es muy desafiante, lo que hay que hacer es que justamente el formador acompañe el proceso, o de repente que el proceso sea fraccionado en varias etapas de menor dificultad cada una. Alguien pide que me manden la presentación. Sí, pedimos disculpas, la presentación la van a mandar a todos, No, ya está. O ya la Ya tienen, está, pero faltaron algunos dibujos, pero va a estar completa. A ver qué dice: les agradecería que desarrollaran un poco más las características y componentes de su propuesta de ingeniería didáctica. La ingeniería didáctica alude justamente a la parte más linda que tiene el formador, que es la de crear situaciones de aprendizaje. Hay una diapositiva que no salió, pero vamos a intentar a ver si se las podemos mandar, que el docente tiene que estar siempre pensando no en qué voy a dar, sino qué situación voy a crear en el aula o en donde sea que esté enseñando, ¿verdad? Para que los cursillistas puedan vivir el aprendizaje, ¿verdad? Que sea una experiencia. El estudiante aprende a partir de la experiencia, que sea una experiencia cognitiva, emocional, motivacional. En eso tenemos que focalizarnos y poner todas las pilas. Aquí hay otra para ti. De acuerdo a su criterio, Jacqueline, ¿contribuye la escuela al aprendizaje de determinados roles sociales de mujeres y hombres? ¿Considera usted que los facilitadores también necesitan capacitación constante antes de iniciar los procesos de prácticas de pedagogía renovadas? Sí. Los facilitadores necesitan formarse por todo esto que estuvimos diciendo. Hay una creencia social de que profesor puede ser cualquiera, ¿verdad? De que formador puede ser cualquiera, que es una tarea fácil. Así como aprendí yo enseño a los demás. Es una tarea compleja. Y si no se entiende como tal, entonces encontramos de repente formadores que no se han capacitado para ser formadores, y ahí es donde empiezan las fallas. Y no sé qué otra parte tenía. No sé. Creo que la saqué para ir buscando otras preguntas. Dale. Desde Ecuador nos preguntan qué estrategia o mecanismos innovadores sugieren para multiplicar el conocimiento transferido a los funcionarios públicos. Bueno, esto es una pregunta bien interesante, porque nosotros en el aula, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Funcionarios Públicos, en realidad tenemos 20, 25 personas, 30 personas. Bueno, y cuando ellos se van, ¿qué pasa? ¿No? Entonces,
Una cuestión importante es la capacitación en cascada, ¿no? Que yo, que he participado en muchos procesos de cambio en el rol de consultor en las organizaciones, una estrategia de capacitación que se utiliza mucho es la capacitación de formación de formadores, o sea, formar gente dentro de la organización que a su vez replique la capacitación. Se introduce una nueva tecnología, viene un nuevo empleado y hay que hacer un proceso de inducción. Bueno, alguien transmite todo eso y tiene un doble, digamos, beneficio. Por un lado, son los propios pares los que transmiten a sus compañeros, a veces a sus jefes, porque el jefe no tiene por qué saber de una nueva tecnología que se introdujo, y a su vez eso facilita también el proceso de cambio, lo que decíamos hoy, ¿no? Porque co-crean con los nuevos compañeros y les transmiten, ¿verdad? No solo las funcionalidades de la nueva herramienta, que es el cambio que se introdujo en la organización, por ejemplo, sino que también les transmiten su convicción de que creen en esa herramienta y el proceso de cambio se facilita para gestionar el cambio. Entonces me parece que eso es una forma de multiplicar y por supuesto hacer seguimiento a veces de la evaluación, ¿no? En la ENAP también hay programas de capacitación que incluyen, a pedido del propio organismo, bueno, cuál fue el impacto que tuvo esta capacitación. Y entonces a los 3 meses, por ejemplo, de culminar el proceso de capacitación, se evalúa con ellos y ahí uno ve que también tienen ganas de transmitir. A veces se sienten frustrados porque, claro, cuando uno sale de un curso muy motivado, ¿verdad?, quiere cambiar a toda la organización y es como querer cambiar un elefante. O sea, por eso siempre nuestras recomendaciones son quieran transmitir en su círculo de influencia. Ahí siempre podemos hacer algo de lo que hemos aprendido en los cursos. No sé. Hay otra pregunta por allí de cómo podemos incluir las otras formas de evaluación en la institución. Y bueno, todo es un proceso, tenemos que empezar nosotros despacito, ¿verdad? Y en realidad los resultados hablan por nosotros. A buenos resultados van a intentar replicar lo que nosotros hacemos. Tanto la evaluación diagnóstica como la formativa da muy buenos resultados. Solo hay que dar espacio para que se pueda implementar y para que se pueda justamente observar los resultados, ¿no? Es esta la que habías contestado. ¿Cuáles actividades podemos integrar en los diferentes procesos? Enseñanza, aprendizaje, evaluación. Y ahí está la ingeniería didáctica y la creatividad del formador, ¿no? O sea, ¿qué actividad? Las actividades que dan más resultado a nivel de la administración pública son los casos, porque nosotros proponemos casos y de alguna manera ellos los van resolviendo con las herramientas que van teniendo. Otra forma es a través de proyectos, que también incluyen, se prestan justamente para las tareas auténticas. Después el roleplay, ¿verdad? De alguna manera que se pongan en la situación y comparen cómo sería una situación de la forma tradicional y por otro lado con los elementos incorporados a través del aprendizaje. Todas esas son actividades privilegiadas, pero no descartamos ninguna, o sea, todas son importantes. Y de repente la parte de bitácora también, para que vayan llevando ese proceso de cambio registrado, ayuda, ¿no? Cualquier actividad, o sea, todas las actividades que de alguna manera se centren en que el cursillista se ponga manos a la obra, es importante. Aquí tenemos otra pregunta de Cla de Venezuela. Dice, ¿todo cursillista puede tener o desarrollar capacidades para ser formador o docente? No sé, yo
La verdad, no soy docente de los institutos de formación docente. Empecé en la ENAP con los cursos en el año 88, porque había participado de un curso de altos ejecutivos de la administración pública, y ahí me largué. Pero siempre estuve buscando cómo perfeccionar eso que yo podía dar, ¿verdad? Que nadie puede dar lo que no tiene, decíamos hoy, pero siempre hay cosas innatas, ¿no? De quien le gusta poder explicar a otro, poder transmitir su conocimiento. Entonces esa gente tiene mucho más el terreno arado para capacitarse en distintas técnicas, ¿sí? Pero para capacitarse en distintas técnicas es muy posible. O sea, no sé si transformarlo en profesor, porque justamente el profesor para nosotros es el egresado de los institutos de formación, pero el formador en la administración pública, el docente, el que transmite, ¿verdad? El facilitador, realmente hay gente que hay que tener también desde las instituciones esa sensibilidad para detectar quién tiene el potencial, ¿tá? Y reclutarlo para estas actividades, porque es bien importante. Se puede desarrollar, hay esperanzas, es positiva la Quiero decir una cosita con respecto a eso, que en uno de los cursos de formación de formadores presencial, llegaron unas muchachas que atendían en una ventanilla. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Cuál será la razón por la cual a través de esa actividad la mandaron a un curso de formación de formadores? Y empecé a conversar con ellas, y ellas atendían al público. Y ellas formaban al público, porque ellas tenían que enseñarle al público cómo hacer un trámite que normalmente se hacía presencial para hacerlo a través de la página web. Y lo hicieron maravillosamente bien y planificaron maravillosamente bien, y fue uno de los mejores trabajos que hicieron. Entonces, pensando en eso, me parece que sí, que casi todas las personas debemos de tener de repente esa vocación media dormida, y con el trabajo y con las ganas de hacerlo se puede hacer. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué sucede cuando el cambio no es planificado, cuando algún cambio institucional, político es abrupto? ¿Cómo se puede potenciar el contexto a lugares de innovación para dar respuesta a los nuevos desafíos? Bueno, generalmente participo de procesos de cambio en las instituciones que la gente no los pidió. De repente emanan desde el sistema político o desde las jerarquías, y hay que avanzar. Entonces, el acompañamiento, nosotros en general en esos proyectos creamos un equipo de gestión del cambio para ir acompañando los procesos técnicos de cambio con los procesos de las personas en el cambio, que tienen agendas distintas, que tienen tiempos distintos, y cuya esta estrategia de formación de formadores y formación en cascada ayuda muchísimo a eso, ¿verdad? A potenciar justamente que den respuesta a los nuevos desafíos y se compenetren y se apropien de ese cambio. No sé si estamos respondiendo las preguntas tal cual la intención, pero tú tenías Yo voy otra. y vengo porque me acerco a la pantalla, Leo. Alguien pregunta por allí, ¿cómo hacer para formar frente a un público muy heterogéneo? Bueno, en ese caso es vital el diagnóstico. Al hacer el diagnóstico nosotros vemos cuáles son los intereses de cada uno de los cursillistas. Sabemos en qué trabaja cada uno de los cursillistas. Sabemos las expectativas que tiene cada uno de ellos. Entonces, esas son herramientas que las tenemos que poner en juego. Y muchas veces
ellos mismos son los que proponen casos. Podemos poner actividades de casos que les suceden y cosas que quieren cambiar, y de ahí mismo nosotros sacamos los insumos para hacer, y por supuesto que cada uno trabaje en un proyecto propio de su institución, porque si nosotros empezamos a trabajar sobre proyectos que son muy abstractos y que ellos no los sienten como propios, ahí baja la motivación. Cada uno trabajando dentro de lo que le está pasando, dentro de lo que está sintiendo, dentro de lo que está necesitando. Acá hay una pregunta de Argentina que supongo que me doy por aludida, porque dice: creo que si la motivación pasa por estar el docente motivado nuevamente, ponemos el foco en el docente y no en el aprendiz. No, yo digo, es un primer paso, ¿verdad? O sea, si uno no está motivado, difícilmente puede motivar a otros, pero lo que acaba de decir Jacqueline es bien complementario con esto. O sea, cuando conocemos sus intereses, porque toda conducta tiene una motivación, el entender qué es lo que motiva a cada uno de ellos, por eso es mucho más personalizado. Y a mí en la educación virtual me ha permitido la virtualidad hacer un acercamiento mucho más personalizado a cada uno, porque lo puedo hacer. En clase a veces, cuando estamos en forma presencial, tampoco podemos dedicarle mucho a una persona porque estamos desatendiendo a otra, pero no, sin duda es un primer paso, ¿no? El estar motivado uno para poder motivar a otros, pero claramente entender sus necesidades, sus lógicas y qué los mueve es lo primero en la evaluación diagnóstica. ¿Me das otro poquitito? Dale. Ya que la viste. Sí. El proceso de motivación es un proceso complejo que tiene una parte biológica y una parte social o sociocultural. Para la parte sociocultural del autor Huertas, el modelo Target puede darte algunos pasos sencillos para motivar a los cursillistas. Y ahí están enfocados solamente en el aprendizaje. Pero hasta San Agustín decía que cuando una persona transmite algo vibra, porque claro, no estamos hablando como Ricolati de las neuronas espejo en ese momento, porque era por el 480 después de Cristo, pero él decía que el discurso vibraba con tal intensidad que pasaba directamente del profesor al estudiante. El formador tiene que ser un apasionado de su tarea. Y entonces las cosas como que fluyen mejor. Hasta esa pasión se transmite, yo creo, por las plataformas, porque hasta la manera en que uno arma el trabajo, la manera en que uno hace las devoluciones, todo eso indica una pasión. Acá hay una pregunta de CLAP también, larga pero interesante, ¿no? Estoy completamente de acuerdo que el proceso de enseñanza-aprendizaje, recibimos una enseñanza, pero no somos una caja vacía, somos seres integrales que además de las emociones traemos todo un complejo de creencias, paradigmas, manejos de ser, premisas y hacer. Entonces, ¿cómo podemos visualizar todo este complejo humano a la hora de enseñar? Bueno, nosotros y con Aide hemos trabajado mucho sobre el tema de negociación, y para ir a un ejemplo concreto, ¿no? O sea, agarramos personas que han negociado durante 50 años y tenemos que ver cómo hacer para cambiar su forma de negociar. Lo primero que hacemos es una actividad, ¿no? Ingeniería didáctica, enfrentándolos a su manera habitual de negociar. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es poner un ejercicio, los mandamos a negociar, y cuando hacemos la reflexión en plenario, ¿verdad?, vamos comparando los distintos resultados que tuvieron la misma letra, por lo tanto hay algo que hizo que el proceso fuera distinto para obtener distintos resultados. Y analizamos cada uno de los procesos de las parejas que fueron negociando, entendiendo cómo llevaron a cabo ese proceso de negociación. Y ahí, entre todos, vamos sacando algunas características de un tipo especial de negociar, que yo creo que para ganar yo tengo que hacerlo a costa de lo que el otro pierde. Esa es la típica, y ese es un paradigma que tenemos que romper. Entonces, primero los enfrentamos a su forma habitual de negociar,
Luego hacemos otra actividad que permite romper con ese paradigma de que no necesariamente tengo que ganar a costa del otro. Y después recién hablamos de una negociación ganar-ganar. O sea, hay todo un proceso para poder dejar abierta su caja cerebral para estar abierto a nuevas cosas, ¿verdad? Si no, siempre se van a estar volviendo a que lo que le estamos proponiendo es utópico, ¿verdad? Y así nos vamos manejando. Esperamos haber contestado la pregunta. Dice, de acuerdo a los modelos vistos, el modelo conductista se preocupaba por evaluar los cambios en las conductas y el nuevo modelo, basado en competencias, también debemos evaluar cómo se adquieren nuevas competencias, ¿no? Sin embargo, finalmente, lo que evaluamos es el trabajo. En el trabajo son los cambios en las conductas. Eso es un tema importantísimo. Me imaginé que venía por ese lado. Pero falta la pregunta, ¿no? ¿Cómo evaluar competencias? ¿Cómo evaluar la adquisición de y valores? No solamente conductas. La gran diferencia entre la teoría conductista y la teoría basada en la psicología cognitivista no es tanto en que no se miren las conductas. De hecho, nosotros lo que vemos tanto en las personas que trabajan como en los cursillistas son las conductas. Entonces, son conductistas unos y ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que la teoría cognitiva del aprendizaje piensa qué es lo que está pasando en la cabeza, en la mente del cursillista. Frente al otro que habíamos visto claramente en la diapositiva, que era una caja negra. No importaba lo que pasaba dentro del cursillista, solo me importaba la conducta. Ahora también me importa la conducta, pero me importa la conducta y voy hacia adentro. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué procesos cognitivos tuvo que realizar el cursillista para resolver este problema? ¿Será que yo le estoy pidiendo una competencia que, como bien vimos, esa competencia hacía la intersección entre conocimientos, actitudes, estrategias, y yo durante el curso solamente realizo preguntas de memoria, qué es tal cosa, qué es tal otra? Entonces, tiene que pasar algo dentro de la psiquis del cursillista, tiene que pasar algo dentro de la emotividad y de la motivación del cursillista para que finalmente se desarrolle una competencia. Las competencias son muy difíciles de desarrollar y se desarrollan con actividades auténticas, o sea, actividades que pongan a la persona en la situación muy similar a lo que es la tarea real que nosotros queremos que de alguna manera desempeñe. ¿Puede poner ejemplo práctico de una propuesta auténtica graficada, ya que hablaste de... Sí, ahí en la misma gráfica estaban las propuestas. Las mini web quest, las web quest son actividades, ¿verdad?, que son como mini proyectos en donde se le dan algunas pautas y en forma real la persona tiene que resolver la situación. En el caso, yo estaba hablando justamente de los casos. Lo que me ha pasado que es muy común es que si nosotros de repente le pedimos a los compañeros, bueno, digan qué tal se desempeñó Mengano, qué tal se desempeñó fulano, ellos no van a decir qué fue lo que hizo bien y qué fue lo que hizo mal. Pero si nosotros a través de un caso le cambiamos el nombre a ese fulano, le ponemos Juancito, le ponemos Pedrito y ponemos en esa persona todos los errores que va cometiendo y por qué los va cometiendo, entonces como no lo sienten como compañero, entonces ahí sí se focalizan y empiezan a decir las fortalezas y las debilidades y todo lo que notan que hizo bien o que hizo mal. Y aparte se ven reflejados ellos también, entonces por dos lados es formativa el trabajo en base a casos. Bueno, en la ENAP estamos haciendo los trabajos finales, por ejemplo, de un programa con
partiendo de problemas reales que tienen que trabajar en grupo y que los atañe al grupo, ¿verdad? Entonces, problemas reales sobre los cuales puedan incidir, entonces tienen que hacer algún trabajo de campo sobre ese problema, proponer soluciones, y realmente esa es una tarea auténtica, presentársela a sus jefes, además de un tribunal. Entonces, me parece que ahí también estamos poniendo énfasis en lo auténtico. Sobre ampliar la autoevaluación y la coevaluación, porque claro, nosotros hablamos de heteroevaluación, que es cuando el docente es el que evalúa al participante, pero está bien interesante que el propio participante se autoevalúe. Si nosotros tenemos los criterios de evaluación claros, por ejemplo, mediante una rúbrica, que es una herramienta bien innovadora, digamos, y el participante puede autoevaluar su propio trabajo y después recibir la devolución del docente. Y es más, podemos intercambiar los trabajos entre los distintos participantes y que hagan una coevaluación, siempre con criterios definidos y con una guía, ¿verdad? Entonces de eso también se aprende mucho. Para finalizar, quiero decir nada más que sobre este tema, que para nosotros poder generar criterios, tenemos que tener bien claros los propósitos de aprendizaje. Entonces, primero que nada, nosotros plantear propósitos de aprendizaje claros, que no sean vagos, ¿verdad? Y de ahí van a salir buenos criterios de evaluación, y bueno, y después podemos hacer a partir de ellos heteroevaluación, autoevaluación o coevaluación, como decía Graciela. Entonces quedamos por acá. Porque hay una pregunta que me encanta. ¿Cómo trabajar con personas que se resisten al cambio? 5 segundos. 5 segundos. Es mi pasión. A ver, primero pensar que la resistencia es natural, porque todo cambio provoca pérdidas y provoca duelos, entonces hay que entender que la resistencia va a ser como natural, o sea que no ponernos mal porque haya resistencia. Segundo, pensar si la resistencia viene por el lado de la falta de conocimiento, de la falta de información, de que no está motivado, o sea, cuál es la raíz del problema y tratar de buscar estrategias de acuerdo a la raíz del problema. Ahora, si no sabe cómo y no puede y no quiere, yo diría de no gastar energías, porque ahí sí es un gasto y no una inversión. Bien. ¿Tantas preguntas? Muchísimas gracias, Graciela y Jacqueline. Desde Caracas estábamos también absortos escuchándolas, ya sabemos por qué para la ENAP son un patrimonio para la escuela. Muchísimas gracias, como se habrán dado cuenta, ahí quedaron muchas preguntas y comentarios en el tintero, y esto no es más que una invitación, no finaliza aquí, sino que esto es el comienzo de una conversación, si se quiere, regional, sobre este tema que vemos medular, esencial para nuestras administraciones públicas. A todos los asistentes y participantes vamos a estar compartiendo, y de ahí algunas preguntas que hicieron en el chat general, vamos a estar compartiendo y notificando por email no solamente la presentación usada por las profesoras, sino también el dato de contacto de la ENAP, de ellas, para que siga, para que fluya esta conversación, para que se puedan comunicar con ellas, y ellas en sus ratos libres y en vacaciones podrán atender una a una esas preguntas que quedaron en el tintero. Esa es la otra sugerencia, es mejor que ustedes se comuniquen con ellas directamente. Muchísimas gracias aquí desde el CLAD, también los asistentes que están presentes en la Secretaría General del CLAD. Ha sido todo un honor esta actividad el día de hoy. Y para finalizar, las palabras finales también les vamos a pasar las autoridades de AIDE, en la ENAP, y también las últimas palabras de las docentes, pero antes las palabras finales del secretario general del CLAD, el señor Gregorio Montero. Adelante. Bueno, yo solo quisiera agradecer, gracias Jacqueline, gracias Graciela. La verdad que
Yo solo me levanté unos 15 minutos y preferí que luego me trajeran cosas aquí mismo para revisarla. No nos veían porque no estábamos en pantalla ustedes. Porque creo que también no solo el tema, sino la forma, la metodología con la que ustedes condujeron la actividad fue bien dinámica y eso nos permitió estar o nos obligó a estar bien al tanto para no perder ninguna de las apreciaciones vuestras con relación a los temas. Pero también quiero agradecer profundamente a los participantes. Cerca de 100 preguntas, inquietudes planteadas en el chat, pero lo que más me llamaba la atención, o me llamó la atención, fue la oportunidad de cada una de esas preguntas, que yo sé que a ustedes le ponía también un desafío, porque era continuar desarrollando la propia conferencia virtual, y eso también creo que le pudo haber ayudado a afianzar aspectos que por falta de tiempo no pudieron hacerlo durante el desarrollo. Entonces, eso habla muy bien de los participantes, su conexión con la actividad, porque solo pregunta bien aquel que sigue bien y entiende bien los acontecimientos, y eso la verdad que nos enorgullece a nosotros y nos conmina además a continuar profundizando y mejorando cada vez esta actividad. Como decían ustedes anteriormente o al inicio de sus intervenciones, creo que lo decía Aide, este ha sido un mecanismo para llegarle a un público que a través de los cursos formales no podemos llegarle, porque los cursos formales tienen costo que no podemos, claro, financiar para todos, evidentemente, pero además implican traslado, porque buena parte de ellos son presenciales, y hay otros que tienen límites, tienen limitaciones a no mayor de 60 personas, aún sea utilizando los mecanismos, las herramientas virtuales. Entonces, este instrumento nos permite llegarle a un público mucho más amplio, además no solo trabajadores del Estado, porque a nosotros también nos interesan los profesores de las universidades privadas para llegarles con estos temas, pero también nos interesan los representantes de organizaciones sociales, porque en todo esto la participación de la gente, la participación ciudadana es determinante. Y qué bueno que seguimos mejorando, por eso también queremos saludar a los amigos y amigas que en el piloto se pudieron conectar a través de Facebook Live, eso para nosotros también, y ojalá y nos hagan saber luego sus opiniones por la vía correspondiente para seguir mejorando nuestra plataforma. Entonces hay motivo suficiente para estar nosotros contentos en este momento, a pesar de situaciones que viven hermanos países, pero bueno, nos había convocado este evento y este evento está culminando de forma exitosa. Aspiramos a que quienes se conectaron a través de la plataforma no hayan tenido mayores dificultades que no dependen de nosotros, sino, siempre lo decimos, depende de la capacidad de su conexión en cada uno de sus países y espacios de trabajo. A ustedes aquí, amigos y amigas de las distintas entidades del Estado de Venezuela, también a nuestro amigo de la Embajada de Haití, la verdad que ha sido un gusto, es un gusto tenerlo aquí físicamente, porque también eso a nosotros, a veces estamos muy solitarios acá, solo nosotros y el equipo de tecnología, pero nos gusta que se aproveche también el espacio y que ustedes, sin recargarnos la plataforma, vengan hasta aquí, porque cada conexión, claro, tiene también un peso en nuestra plataforma y qué bueno que podamos hacerlo también in situ con ustedes. Así es que hemos asumido un compromiso en esta gestión, tener todos los aliados posibles para continuar mejorando las administraciones públicas en América Latina, en la península ibérica y en Angola, en el África, que es también país miembro del CLAD. Haití está ya aprobado como país miembro del CLAD. Solo falta que el gobierno haitiano culmine
la fase logística para que ya Haití se integre formalmente, pero ya el gobierno de Haití solicitó al Consejo Directivo membresía y el Consejo Directivo aprobó membresía de Haití en el CLAD. Solo estamos a espera de esta parte más logística que política. Entonces, eso es lo que hemos querido con estos eventos. Más aliados para la mejora de la gestión pública. Porque si no somos capaces de mejorar nuestras administraciones públicas, nuestros estados, jamás nos vamos a legitimar frente a la ciudadanía, frente a la gente, frente a las personas, frente a los pobladores, frente a los habitantes. Todos ellos son nuestros usuarios, todos ellos son nuestros focos de atención. Y no queda la menor duda. Sin estos programas de capacitación, de formación, no es posible lograrlo. Y sin incorporar los elementos innovadores, sin incorporar las herramientas tecnológicas y sin incorporar las competencias, tendremos mucho más dificultades. Aspiramos a que este espacio de hoy haya sido de beneficio y sea de utilidad para todas las administraciones públicas en nuestros países. Muchísimas gracias y seguimos viéndonos en otros webinars, en otras conferencias virtuales internacionales. Un placer inmensísimo. Muchísimas gracias al secretario general del CLAD y nos vemos también en el próximo Congreso Internacional del CLAD que se va a realizar en noviembre en Madrid, España, donde también se van a debatir estos temas. Y para finalizar, damos la palabra a Uruguay para las palabras finales. Adelante. Muchas gracias. Nelson, Gregorio, no puedo agregar más nada a lo que ustedes dijeron, comparto absolutamente sus conceptos. Nuevamente mi agradecimiento al CLAD, a la comunidad iberoamericana que nos acompañó en esta instancia, por supuesto a las docentes, que reitero el orgullo de que pertenezcan a la ENAP. Creo que transmitieron, que predicaron con el ejemplo, es decir, nos transmitieron la misma pasión que ponen en cada una de sus actividades. Quiero agradecer también al equipo de trabajo de la ENAP que está aquí presente y también a soporte informático de la Oficina Nacional de Servicio Civil que nos ha acompañado en esta instancia. Un gran saludo para todos, un abrazo fraterno para toda Iberoamérica y dejo la despedida a nuestras docentes estrellas. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que demasiado han dicho de nosotros. Nosotros somos simples docentes que hacemos esto con mucho cariño, con mucho amor y bueno, lo más importante que les sea útil esto que hemos intercambiado y que lo puedan aplicar a sus tareas cotidianas. Muchas gracias. Bueno, gracias de mi parte también, y si hay un mensaje que siempre le quiero dejar a mis cursillistas, es que es importante el aprender a aprender, porque en un curso uno a veces no logra trabajar todos los temas, ¿verdad? Entonces es importante dejarles la semillita para que quieran seguir aprendiendo. Y había una preguntita por ahí que decía cómo hacer para cambiar a los docentes más viejos. Bueno, yo soy docente vieja docente y docente vieja, las dos cosas. Y sigo aprendiendo hasta el día de hoy. El año pasado hice un diploma de evaluación de aprendizajes con Jacqueline. No creo que para mi currículum sirva, pero para mi formación personal y para poder hacerlo en el aula mejor de lo que lo he hecho hasta ahora, me sirvió mucho. Entonces creo que quedó otra pregunta contestada. Yo aprendo mucho de ella también. Yo aprendo muchísimo de ella. Así que pueden hacer una comunidad virtual de aprendizaje para contestar el resto de las preguntas que estaban muy interesantes.